Bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. Esta lección os quería contar cómo podemos crear, unas marcas de agua o incluso unas firmas para nuestras imágenes, hacer el proceso de forma totalmente automatizada. He preparado este pequeño lote con un conjunto de 4 imágenes, son poquitas, pero podrían ser muchas más, ¿no? Podría ser todo mi portfolio fotográfico o de render, y me gustaría insertar a cada una de ellas una firma, ¿no? Que aparezca la autoría o el nombre, ¿no?, del autor o el dominio web, la información que queramos que se vea reflejada en cada una de estas fotografías, estas imágenes, y la idea sería automatizar y secuenciar ese proceso con Photoshop. Para ello vamos a abrir una de las imágenes de ese lote donde queremos insertar una firma. Vamos a usar la paleta de acciones en Photoshop, que sería esta que tenemos aquí. Vosotros, si no habéis instalado previamente ninguna acción, tendréis únicamente las acciones que vienen por defecto con el programa, que son estas que vienen aquí. Yo voy a minimizar con la flechita esa carpeta para crear una nueva categoría o conjunto, ¿no?, de acciones que serían las firmas, ¿de acuerdo? Va a ser un nuevo grupo que creo, son mis firmas propias. Entonces simplemente hacemos clic en el botón de crear nueva carpeta y OK. ¿Veis? Automáticamente aparece esta nueva categoría y dentro de la misma vamos a poder ir creando distintas acciones. Yo de momento voy a comenzar por una primera tipología de firma. Damos aquí a nueva acción y introducimos un nombre. Por ejemplo, si va a ir firma en la parte superior izquierda o inferior derecha, depende de la ubicación que queramos asignar cada una de las firmas. Crearemos una acción para guardar ese proceso automático, ¿no?, que implementaremos posteriormente a todo el lote, determinando previamente cuál va a ser la posición de cada una de ellas. Esta primera acción va a ser la firma superior izquierda, por ejemplo, ¿no?, para comenzar. Si pulsamos en grabar, fijaros que se activa el botón de grabación de la acción. Esto quiere decir que cualquier procedimiento que llevemos a cabo con el programa ahora mismo se va a quedar grabado, incluido dentro de esta acción, de forma que yo voy a poder posteriormente replicar y volver a crear el mismo trabajo, ¿no?, que yo haga aquí, que en este caso es crear una firma mediante texto, aplicar este procedimiento a las distintas imágenes de forma totalmente automática. Entonces, cuidado cuando tengáis este botón activo, el de grabar, porque cualquier procedimiento que hagáis en Photoshop quedará grabado dentro de esa acción. Si queréis parar la grabación, simplemente pulsaríamos aquí, detenemos la grabación, y para continuar nuevamente grabando volvemos a cliquear en el modo de grabación. Ahora mismo estoy grabando, por lo tanto voy a introducir un texto, por ejemplo, en esta zona que tengo aquí, en el cual pondría mi nombre y apellidos, ¿no? Ahora mismo, si os fijáis, se ve muy pequeñito todo, no está ajustado el texto. Para ello va a ser interesante que hagamos un ajuste de toda esta tipografía. Hacemos aquí doble clic y sacamos la ventana de carácter. ¿Vale? Esta es importante tenerla siempre visible cuando estamos trabajando con tipografías, tanto carácter como párrafo, para determinar la justificación del texto, ¿veis? Incluso el color. Aquí, tenemos varias opciones, porque podríamos poner un color claro, un blanco, un gris, o por el contrario determinar que necesitamos o nos gusta más un color que sea oscuro, ¿de acuerdo? Podría ser negro también, o un gris que sea con un tono un poquito más oscuro. Podremos cambiar ese color. El problema va a ser que si yo pongo un color claro y en la fotografía, en la parte de fondo, voy a tener también un color claro, esa firma seguramente no se aprecie. Sin embargo, si yo establezco un color oscuro, solucionaré el problema para cuando tenga fondos claros, pero lo tendré cuando tenga fondos que son muy oscuros. Entonces, yo os recomiendo un truquito, que es poner algún estilo de capa de los que tenemos aquí que produzca una ligera sombra, de forma que el texto lo vamos a tener en un color claro, ¿vale?, casi blanco. Siempre se va a ver siempre que tengamos un fondo que sea evidentemente oscuro, y en el caso de que tengamos fondos de color muy claro, el ajuste de la sombra, al producir esa sombra oscura, va a hacer que también sea legible tanto con fondos, en este caso claritos, o con fondos que sean oscuros, ¿vale? Esta es la tipografía que nos gusta. Vamos a acceder de nuevo
Aquí ya sabéis que podéis cambiar la tipografía de letra, ¿no? Poner la que os convenga. Poner un Arial tipo esta, por ejemplo, y un tamaño un poquito más pequeño. Todo esto se está grabando aquí en la acción, por lo tanto, realizando el proceso tan solo una vez ya se quedará guardado. Este sería el nombre, la posición creo que está bien, este sitio es mi autoría, podría ser también mi dominio web o la información que yo quiera incluir, ¿no? Vamos a aplicar un estilo de capa de sombra paralela. ¿Veis? Este estilo de capa produce una pequeña sombrita con la intensidad que nosotros queramos marcar, una distancia si queréis mayor, un tamaño mayor que difumine un poquito más la sombra y le damos a OK. Si nos fijamos, ahora se produce una pequeña sombra que va a ayudar a que el texto sea legible cuando tengamos fondos claritos de este tipo. Va a ser mucho más legible, podría ser una buena estrategia para no tener que elegir un color como tal. De todas formas, si no queréis la sombra, podéis crear firmas que sean claras o firmas que sean oscuras sin ningún tipo de problema, simplemente guardando distintas acciones, ¿vale? Tendréis una acción con una firma superior izquierda negra, por ejemplo, o blanca, y luego aplicaríais la que más os convenga según el tipo de fotografía que tengáis. Si observamos el panel de acciones, podéis ver que dentro de la acción firma, si yo lo despliego, se están produciendo todas estas modificaciones. Una vez aplicado el texto, finalizado el proceso, vamos a parar la acción stop y directamente ya tenemos la firma guardada, de forma que se podría aplicar a cualquier fotografía simplemente haciendo clic aquí. ¿De acuerdo? Voy a cerrar un momento, no guardo la imagen y voy a abrir una nueva imagen de las que tengo aquí también del lote, abrir con Photoshop y aplico la firma. Ahora simplemente seleccionamos la firma, que sería esta que tengo aquí, firma superior izquierda, y le damos a play. ¿Veis? Directamente ya introduce la firma en mi fotografía, por lo tanto podréis teniendo en mi panel de acciones un montón de distintos tipos de firmas según el lugar que me interese de la foto e incluso el color. Yo, para no tener tanta cantidad de firmas, directamente he aplicado una pequeña sombra sobre la misma. Esto está bien, el procedimiento, tenerlo aquí guardado para aplicar a distintas fotografías, pero mi objetivo va a ser aplicar esa misma firma a todas las fotografías que tengo de este proyecto en concreto, de mi portfolio completo, para que siempre aparezca esa firma. ¿Cómo se automatiza? ¿Cómo se trabaja con lotes? Pues muy sencillo. Desde Photoshop, en el apartado de archivo, tenemos una categoría que dice secuencia de comandos. Este de aquí, el primer apartado, procesador de imágenes, clic. Nos abre esta ventana donde voy a poder seleccionar un lote de imágenes. Vamos a seleccionar la carpeta donde están todos los proyectos. Sería aquí, seleccionar carpeta. Selecciono la carpeta, que son esas 4 fotografías que tengo dentro de esta categoría de proyecto de arquitectura. Aceptar. Con esa selección ya hecha, aquí tenemos, bueno, la opción de incluir todas las subcarpetas. Si yo dentro tuviese más subcarpetas dentro de la propia carpeta general, pues bueno, cogería esas fotografías y también aplicaría la acción de firma. Entonces, en este caso yo no tengo subcarpetas, pero si tuvieseis más archivos, se pueden incluir. Guardar en la misma ubicación, lo voy a dejar marcado para que las fotografías las guarden en esta misma ubicación. Cuando aplicáis una acción con Photoshop, realmente no sustituye las fotografías originales, sino que estas las conserva, crea una carpeta nueva y dentro introduce una copia con la acción que hemos aplicado, que en este caso será el posicionamiento de la firma que hemos creado previamente. Entonces guardaríamos en la misma ubicación. Estos apartados de aquí nos permiten cambiar el formato de archivo. Si yo quiero guardar como PSD, como TIFF o incluso como JPG, que es el que tengo actualmente en mi imagen, voy a dejar la máxima calidad para que no comprima demasiado las imágenes y luego incluso podría redimensionar. Si yo quiero guardar las fotografías que tengan esa firma insertada con una dimensión menor, tan solo debo cambiar estos valores. Puede ser bastante útil para temas de web o cuando queramos reducir la dimensión de las imágenes. En nuestro caso queremos mantener el tamaño original, por lo tanto no voy a redimensionar las fotografías. Por último, vamos a aplicar una acción, ejecutar acción, y si os fijáis aquí tenemos las 2 categorías generales, tanto firma como acciones por defecto, que serían las 2 categorías que nos encontramos aquí, ¿no?, dentro de Photoshop. Vamos a activar firma y dentro de firma únicamente tenemos un campo que es firma superior izquierda.
Es decir, si creáis más acciones como superior derecha o inferior, tendréis aquí en el desplegable todas esas subcategorías para poder seleccionar exactamente el tipo de firma que queréis aplicar. Aquí hay una opción bastante interesante donde yo puedo poner un copyright o mi página web o información que va a estar incluida en los metadatos de la imagen. Va a ser una información que no es visible, pero estar alojada dentro del archivo, dentro de esa metainformación como copyright, y es una forma también de proteger vuestras imágenes, ¿vale? Podréis poner vuestro nombre, un mail de contacto o la información que entendáis que es importante, ¿no? En un mail, por ejemplo, y la firma. Cuando hayamos configurado los 4 apartados que nos propone Photoshop, simplemente vamos a ejecutar. Si os fijáis, Photoshop lo que va haciendo es abrir cada una de esas imágenes y está insertando esa firma. Y si nos vamos a la carpeta donde teníamos las imágenes, estas son las originales, ha creado una nueva llamada JPG, ya que hemos marcado que solo queremos procesar imágenes como JPG. Si hubiésemos marcado formato TIFF, PSD, aparecería una carpeta llamada TIFF, otra PSD, y dentro tenemos todas las fotografías, tienen esa firma ya introducida de la posición y con las características que habíamos establecido nosotros. Por lo tanto, yo creo que es un proceso bastante sencillo de ejecutar, ¿no? El tema de las acciones. Vamos a abrir con Photoshop. El proceso sería simplemente crear una categoría, crear una nueva acción con una firma y ponernos a trabajar mientras el programa va grabando. Una vez finalizado, paramos y tendríamos esa nueva acción guardada para aplicar a todo un lote fotográfico. Entonces es un proceso bastante interesante y muy útil, ya que en muchas ocasiones queremos poner algún pequeño sello, un dominio web o cualquier tipo de información en nuestra foto. Los metadatos deberían estar en el apartado de archivo, información del archivo. Si os fijáis aquí dentro, viene información relevante sobre esta imagen. Aquí aparece el aviso de copyright, ¿no? Es esta información que tengo aquí que había introducido con la fotografía. También, si seleccionamos una de las imágenes y hacemos botón derecho propiedades, podemos ver en sus propiedades, concretamente en detalles, que incluye este copyright la imagen. Me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de postproducción para Photoshop.